el libro de Santiago y seguimos con el capítulo 4. Es un capítulo cortito, pero tiene muchas cosas para ver. Y empezamos con el versículo 1, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí estaba hablando y como el que está descubriendo cuál es la raíz de las guerras y de los pleitos, de los problemas que muchas veces nacen, ¿no? Hay como un combate acá adentro, que cuando uno no conoce al Señor, cuando uno no estaba en el camino del Señor, era inconsciente, era arrastrado por la naturaleza. Pero cuando uno se convierte al Señor, se da cuenta de que hay una lucha. Había un evangelista, y ahora no recuerdo el nombre, pero me acuerdo bien del caso, que una vez le preguntó a uno de los creyentes nuevos, que hacía un tiempo que estaba convertido, le preguntó: ¿cómo va tu nueva vida en Cristo? Y le dice: mire, yo siento como que hay dos perros dentro mío que se están peleando continuamente, uno negro y uno blanco. Amén. Y entonces le dice: ¿y quién es el que va ganando? El que le doy de comer, dice. Entonces ahí está. Esto nos refleja de que hay una lucha dentro nuestro todavía, hasta que nuestro cuerpo sea redimido totalmente, sea transformado ese día que el Señor nos va a venir a buscar. Siempre va a haber una pelea, pero lo importante es que el Espíritu sea el que prevalezca. Vamos a ver en Gálatas 5:19 que nos dice qué es lo que se está peleando acá adentro. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, perdón, lo voy a leer desde la Biblia, porque en el versículo anterior dice bien clarito, Gálatas 5, perdón, pero las hojas son tan finitas que se me pegan. Gálatas 5:16 arranca. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Ahí tenemos la clave. Hay dos deseos que se están peleando acá adentro. Dos. El deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Dice: y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y acá descubre qué son esas obras de la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero acá viene el contraste. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la batalla. Si nosotros le dejamos la carne siempre nos va a tirar hacia el chiquero, hacia aquellas cosas que estábamos cuando estábamos en el mundo. Por eso es tan importante que en esta batalla nosotros busquemos ser llenos del Espíritu, como el domingo hablaba el pastor. Es la importancia, porque si nosotros estamos llenos del Espíritu, esas cosas no van a tener lugar. Si de pronto agarramos una jarra de agua y la llenamos hasta el tope, no hay lugar para ninguna otra líquido, no hay lugar. Pero si nosotros estamos medio llenos, como decía el pastor el domingo, si tenemos el tanque medio lleno, hay lugar para que entre basura. Porque el enemigo siempre va a querer meter basura, siempre va a querer tirar. Por eso es importantísimo el ser lleno del Espíritu, para que el Espíritu sea el que gane. Y es una batalla diaria, es una batalla de todos los días.
Por eso es tan importante ese buscar, esa búsqueda, para que esta batalla sea ganada. Todos los días vamos a tener una batalla nueva, porque la carne siempre va a estar, siempre va a apelar a nuestra vieja naturaleza, siempre va a tirar carnada, como quien dice el diablo. Pero si estamos llenos del Espíritu, no va a encontrar lugar, no va a encontrar lugar en nuestras vidas. Y miraba también en Romanos, todavía no seguimos, pero estamos en el versículo, porque miraba esto porque no quería quedarme en la parte negativa del texto que dice: no es de vuestras pasiones de dónde vienen las guerras y los pleitos, sino ver cómo podemos vencerlos. ¿Cómo podemos? Porque ciertamente que va a haber problemas, va a haber todo eso, pero si somos llenos del Espíritu y tenemos esos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, todos esos frutos nos van a hacer superar, vencer esos problemas. Por eso es tan importante, quería ir a cómo vencerlos. Y también en Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave, por el Espíritu. Si nosotros buscamos esa llenura del Espíritu, el Espíritu va a vencer, no es en nuestra fuerza, no es, porque uno de los frutos del Espíritu es templanza, que es el dominio propio. Ese dominio propio, cuando uno no conoce a Cristo, no lo tiene, se deja llevar por sus pasiones, por todos sus deseos, y así es arrastrado y cae en cualquier cosa. Pero cuando venimos a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo, tenemos ese dominio propio por el cual podemos vencer las tentaciones. Y otra de los textos que habla en Primera de Pedro, en 2:11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No tenemos que darle lugar. Fíjense, los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está bien gráfico. Siempre está esa lucha, que no le tenemos que dar lugar, no le tenemos que dar de comer, sino tenemos que comer de su espíritu, tenemos que llenarnos de su espíritu. Esa es la clave. Y sigue en el versículo 2 de Santiago, volvemos a Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y acá me está hablando de otra cosa, que cuando de pronto nosotros pedimos, pero pedimos con motivaciones erróneas, pedimos para satisfacer nuestro ego, nuestra carne. Ahí está, con eso por eso Dios muchas veces no va a responder, porque Él sabe cuál es la motivación de eso. Por eso es importante ser llenos del Espíritu, porque dice que va a ser, miren Romanos 8:26, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Esa es una oración que siempre es respondida. La oración que se origina en el Espíritu, no en nuestros deseos. Ciertamente que muchas veces tenemos necesidades, pero lo importante es buscar: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque muchas veces, nosotros pedimos y tal vez según nuestro parecer es una cosa buena, pero mucho más allá adelante nosotros no conocemos el futuro. Pero Dios sí lo conoce y Él sabe si eso que nos va a dar de pronto a la postre nos va a hacer de dificultad o nos va a ser de problema. Porque hay veces que bendiciones se convierten, ¿cuántas veces el pastor ha dicho? Que personas han pedido que el Señor los prosperara y cuando de pronto tenían trabajo y tenían todo eso, adiós, no tengo tiempo, ahora estoy tan lleno, ahora estoy en otra cosa. El Señor los bendijo, les dio lo que pidieron, pero no lo glorificaron con eso.
Lo importante es que nosotros lo que pedimos sea para la gloria de Dios, más que para satisfacernos a nosotros, sino sea para glorificarlo a Él, para que Él sea glorificado. Y sigue en el versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y aquí está hablando del mundo, no del mundo del planeta Tierra. Yo buscaba una definición y dice: mundo representa todo el sistema de la humanidad, sus instituciones, estructuras, valores y costumbres organizados sin Dios. Y eso es lo que hoy día es el mundo. Cada vez es más secular, cada vez Dios afuera. No me acuerdo, hace unos cuantos años atrás en las escuelas en Estados Unidos se oraba y después lo sacaron. Y después empezó una degradación, y cuando pasó eso, lo de las Torres Gemelas, se preguntaron: ¿y dónde está Dios? Me acuerdo que la hija de Billy Graham dio un mensaje con eso. Ustedes sacaron a Dios de la sociedad, y bueno, cuando vino el atentado, Dios no protegió, quitó el paraguas de protección, y nadie detectó a los terroristas sino cuando ya cayeron en las torres, cuando cayó en el Pentágono. Nadie lo... ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de la sociedad, entonces Dios sacó también su protección. Y hoy día vemos que el mundo tal cual, con sus leyes, está sacando a Dios, está ahí, sacándolo fuera. Y por eso es tan importante que dice: no amemos. Porque acá dice: oh almas adúlteras, no se está refiriendo a la infidelidad conyugal, sino se está refiriendo a la infidelidad espiritual. Amén. Cuando uno, mirábamos ahora en la célula, cuando Dios dice en Éxodo, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es un Dios celoso y Él no quiere compartir su gloria con nadie, porque Él merece toda nuestra gloria. Amén. Toda la gloria. Él merece todo nuestra devoción. Fíjese lo que dice en 2 de Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré entre ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea que tiene que haber una separación. Ciertamente que estamos en el mundo, pero de pronto tiene que haber. De pronto no tenemos que copiar el lenguaje. El mundo habla un lenguaje de palabras sucias, de cosas. Mirar, de pronto cada vez, el pastor decía muchas veces, a veces en la televisión ya es... no hay freno, hermanos. No hay frenos para el lenguaje, no hay frenos para lo que se ve. Y nosotros como hijos de Dios tiene que haber una separación. Y fíjense en primera de Juan 2:15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Que realmente el Señor nos ayude, porque a veces de pronto tendemos a encariñarnos con estas cosas del mundo, pero tenemos que darnos cuenta que somos pasajeros, somos peregrinos acá. Esto pronto no vamos a quedar eternamente, y un día todo esto va a ser destruido. Mirábamos en la célula un texto que dice que, en 2 de Pedro, donde dice que todo el mundo, todo esto creado, va a ser destruido, va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces nosotros lo que tenemos que andar, dice que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Amén. Allá pertenecemos. Por lo importante que tengamos en claro eso, somos ciudadanos del cielo, que estamos acá en esta tierra con un propósito, hasta que el día el Señor nos venga a buscar. Lo importante es que cumplamos ese propósito por el cual nos salvó.
Y en el versículo 15 de Santiago volvemos, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea que Dios nos anhela para Él. Por eso dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no comparte con nadie. Miraba en Éxodo 34:14, dice: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esa es otra de las facetas que nos muestra de Dios. Un Dios celoso, que Dios no quiere que de pronto nosotros tengamos otro Dios. No se refiere, tal vez no tenemos un ídolo en casa, no tenemos, pero de pronto estamos idolatrando a algo, o a alguien. Y lo importante es eso, que no tengamos, que el Señor nos ayude y cada día decir: Señor, examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay algo en mi corazón, hay algún ídolo, hay algo que estoy amando más que a ti, estoy poniendo primero más que a ti, porque Dios es un Dios celoso. Él quiere, Él merece todo nuestro amor, toda nuestra devoción. Después dice en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y este es el camino de Dios, ¿no? Porque en el mundo todo es con soberbia, orgullo, pero en el mundo y en el camino del Señor es humilde. Jesús mismo nos decía en Mateo 23:11, dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios un día nos va a levantar. A veces nos gustaría tener que nos vieran, que nos ponderaran. ¿Cuántas veces he escuchado decir: no, pero a mí no me tienen en cuenta, pero a mí no? Pero entonces, ¿para quién estamos haciendo las cosas? ¿Las estamos haciendo para acá abajo o las estamos haciendo para allá? Porque muchas veces he escuchado eso dentro de la iglesia, de pronto, de conformidad: y no, nunca me tienen en cuenta, nunca esto. Pero si yo estoy haciéndolo para Él, ¿qué me interesa lo que piensen los demás? Yo lo hago para Dios. Yo lo hago para Dios. Y un día sí se va a encargar de dar una recompensa ya delante del tribunal de Cristo. Y el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ahí nos da una fórmula, porque nosotros tenemos un adversario que es el diablo, que siempre está ahí dando vueltas, a ver, tendiéndonos el lazo, a ver si nos puede enlazar, nos puede hacer caer. Pero acá en la clave dice: someteos pues a Dios. Primeramente someter, porque yo no puedo resistirlo, porque el diablo es más grande, tiene más poder que nosotros, pero no tiene más poder que Dios. Amén. No tiene más poder que Jesús. Por eso es la clave, someternos primero a Dios y resistir cuando venga la tentación. Y lo dice acá en 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso constantemente está rodeando para ver si hay alguien que lo agarra con la guardia baja, si hay alguna grieta en nuestras vidas. Por eso es importante que no permitamos nada, que estemos revisando, revisar en sentido figurado, pero decir: Señor, examíname, como decía el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay iniquidad en mi corazón, y guíame en el camino recto. Que el Señor esté chequeando nuestras vidas, abiertos a ese chequeo divino, para que no haya ninguna grieta, porque eso es lo que busca el enemigo, una grieta. A través de los años hemos visto caer personas que nunca pensamos de que de pronto iban a caer, pero hubo una grieta, hubo algo, y el enemigo entró uno de sus secuaces, por eso. Y fíjense otra de las claves, Efesios 6:13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, hay un día malo, aunque somos hijos de Dios.
Pero lo importante es que Él nos da las herramientas para poder resistir, la armadura. Por eso es importante todos los días ponernos la armadura por fe, la armadura de Dios, para poder resistir. Cuando venga el embate del enemigo no nos agarre distraídos, porque si nos agarra distraídos, ¡pam!, nos tira abajo, nos hace caer. Después seguimos en el verso 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miraba la palabra doble ánimo porque no es una palabra que se use mucho. Dice que es vacilante, inseguro, dividido de intereses. Como de pronto un día está en el camino del Señor y otro día en el mundo. Y nosotros no podemos, si de pronto estamos transitando por la calle y nosotros sepamos por la línea divisoria, en algún momento nos vamos a chocar, en algún momento nos vamos. Siempre tenemos que tratar, no sé, como así tal cual como en la vida natural, así en la parte espiritual, alejarnos. Me acuerdo, el pastor decía que había un hermano que siempre venía y le preguntaba: hermano, ¿y esto será pecado? ¿Y hacer esto será pecado? Y un día le dijo: hermano, se cansó, le dijo: usted es como que va por esos caminos de cornisa y usted siempre le gusta ir arrimado contra el lado de la cornisa. Usted tiene que ir bien lejos de la cornisa, porque va a llegar un día que va a desbarrancar. Y así es, nosotros tenemos que estar siempre bien lejos del pecado, alejarnos. Además, Mateo 6:24 lo dice bien claro: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O servimos a uno o servimos a otro. Nuestras devociones, nuestros intereses sean siempre el Señor. Después en el versículo 9 dice: afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y eso nos habla de un verdadero arrepentimiento. No es solamente cuando venimos al culto que se entrega al Señor, levanto la mano, sino que tiene que haber un genuino arrepentimiento. Y lo vemos en la vida de David. David, cuando cayó en pecado, que él nunca pensó que iba a caer en un pecado tan grosero, pero se dio cuenta de lo que había adentro de él. Y entonces él clama, dice en Salmo 51:7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque se da cuenta que solamente Dios puede cambiar el corazón, solamente Dios puede sacar, porque si no hay una tendencia pecaminosa, hay algo que está tirando, como habíamos visto al principio, esa lucha. Pero Dios tiene que hacer esa obra. Dios la hace en la medida que nosotros clamemos y pidamos, para que de pronto no nos agarre cuando la tentación nos haga caer, como vimos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en un momento de debilidad de la guardia baja, cayó. Y cayó feo. Pero Dios en su misericordia lo restauró. Y vemos en 2 de Corintios 7:10, que dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando uno tiene convicción, contrición. Me acuerdo, leía una vuelta un relato, me gusta siempre, de los avivamientos y historias así, ¿no? De Jonathan Edwards, que fue un predicador allá por los años 1700 en Estados Unidos, y una vez él predicó un sermón que se decía: pecadores en manos de un Dios airado. Y dice que cuando estaba predicando eso, dice que vino tal convicción que las personas se agarraban del asiento porque se veían como que estaban cayendo al infierno si Dios no tenía misericordia de ellos. ¿Y cómo necesitamos eso? Que venga un avivamiento de convicción de pecado, para que haya arrepentimientos, no solamente un levantar la mano y dar una oración de entrega, sino que haya un dolor, un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que va a traer cambios. Eso es lo que realmente trae cambios en la vida.
En verso 10 seguimos, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el camino, ¿no? Primera de Pedro dice, 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Lo importante es siempre vivir humildes, siempre vivir humildes. Cuando Dios quiera, Él nos va a exaltar. Tal vez sea allá, cuando estemos allá delante del tribunal de Cristo. Pero lo importante es que acá abajo, siempre humildes. Si de pronto Dios nos usa, de pronto algo pasa, siempre humildes. Nunca tomando la gloria. Porque la gloria Dios no la comparte con nadie. Su gloria no la comparte con nadie. Nos da, es como que nos presta sus dones para que nosotros glorifiquemos a través de ellos, lo glorifiquemos a Él. Sea Él glorificado. Y después pasamos verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Miraba la palabra murmurar, que significa criticar, calumniar, desacreditar, difamar. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque vemos en Primera de Corintios 10:10 que nos habla de un ejemplo. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, hablando de cuando Israel estaba en el desierto, y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vemos el ejemplo cuando Josué mandó los espías para ver la tierra prometida, mandó 12 espías, de los 10 de los cuales no trajeron buenas noticias. Josué y Caleb sí, ellos trajeron buenas noticias, pero los otros no, porque los otros vieron conforme a su mirada natural, no lo vieron con los ojos de la fe. Si no lo vieron así, no, nosotros no vamos a poder, no tenemos los medios, son gente muy grande, nosotros no podemos. Y entonces ese no podemos, todo eso, ellos lo contagiaron, porque eso es lo que tiene la murmuración, que es contagiosa, es muy contagiosa, peor que cualquier otra plaga. Entonces por eso tenemos que cuidarnos. Y desacreditaron la tierra. Y por causa de ellos, el pueblo de Israel tardó 40 años en entrar en la tierra prometida, hasta que toda esa generación murió. Y los primeros en morir fueron esos 10 espías que desacreditaron la tierra, que ellos fueron el inicio de la murmuración. Por eso es importante cuidarnos de eso, porque dice que está puesto por ejemplo, para que nosotros no lo hagamos. Y en Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. Siempre tenemos que dar cuenta que hay alguien en los cielos que está escuchando. 24/7, todos los días del año, está escuchando y todo eso está registrado. Está registrado. Y entonces un día vamos a dar cuenta. Entonces antes de hablar, es mejor que pensar lo que vamos a decir. En verso 12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y acá está hablando de otra parte. En el verso 11 habla de murmurar, ahora habla de juzgar. Y Jesús en el Sermón del Monte lo dijo bien claro, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, será medido. Es tremendo, porque Dios va a usar la misma vara con la que nosotros usamos a otros. Si nosotros no tenemos misericordia, de pronto Dios no va a tener misericordia. Es algo muy importante. Habíamos visto al principio de Santiago, que dice, juicio sin misericordia será hecho con el que no tuviera misericordia. Entonces tenemos que ser misericordiosos y no juzgar, porque muchas veces nosotros tendemos, entiende uno, a emitir juicios con otra persona, con otro hermano.
pero tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios usa la misma vara que nosotros usamos. Y tenemos que tener, así como los dos deudores, que Dios perdonó a uno, pero aquel que lo perdonó no quiso perdonar. Entonces, ¿qué pasó? Y se lo echó a los verdugos. Tremendo. Entonces, la misericordia tiene que ser, tanto la humildad como la misericordia tiene que ser una de las cosas que nos distinga como hijos de Dios. Pasamos al verso 13, dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y ciertamente la gente del mundo no tiene en cuenta a Dios. Hacen todos sus planes y sus proyectos, y lo dice en Lucas 12, 18, dice, cuando habla de ese hombre rico, que de pronto había tenido ya un superávit, como quien dice, y entonces empieza a hacer planes. Dice: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico con Dios. Por eso es tan importante siempre Dios, siempre depender de Dios. Si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, que tengamos a Dios en la boca y siempre reconociendo, porque eso nos habla de reconocer su señorío, reconocer de que nuestro futuro está en sus manos. Y si Él quiere, si es la voluntad de Dios, en eso nos habla de dependencia también, de dependencia de Dios. Dice en versos 15, dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y en el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremendamente, que el Señor nos ayude realmente, porque nosotros que tenemos conocimiento de la palabra, de lo que a Dios le agrada, tenemos que ponerlo por obra. Porque dice en Lucas 12, 47, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea que es importante, conforme a la luz que hemos recibido, Dios un día nos va a pedir cuentas. Por eso es importantísimo tener en cuenta todas estas cosas. Son consejos, pero hay muy importantes, muy claves en la vida cristiana, para poder salir airoso el día que estemos en la presencia de Dios, y para hacer vidas de bendición, a otros, y para hacer un testimonio, porque para eso estamos, para hacer un testimonio viviente, llenos del fruto del Espíritu. Ciertamente que todo esto no lo vamos a alcanzar en nuestra propia fuerza, sino llenos del Espíritu, dependiendo de Él completamente.